El cerebro actual procesa más información en un día que una persona del siglo XV toda su vida. Qué salvajada. Tenemos dispositivos que tienen la capacidad de tener 150 pestañas, pero tenemos un cerebro que no tiene la capacidad de tener 150 pestañas. Entonces estás en todo y nada. Cuando estamos todo el tiempo pensando y todo el tiempo teniendo que elegir o tomar decisiones, que es algo pesado desde un punto de vista cognitivo, lo que hacemos es ir agotando estas reservas. El cerebro tarda más o menos 15 minutos en entrar en modo atención profunda, ese famoso flow state. A veces menos es más. A veces 4 cosas importantes con trabajo profundo, estar 1 hora sin distracciones, te va a hacer avanzar mucho más que estar 8 horas de un lado a otro. El estado de flow lo que tiene de características que tiene menos actividad neuronal en otros sitios del cerebro. La mayoría de neurocientíficos nos han explicado que el cerebro almacena la información asociando. Y el tema es que nos han enseñado a memorizar como si fuese eso, vamos, repitiendo. Exacto, como un dedo. No estamos hechos para sostener ideas en el tiempo. Nosotros deberíamos asociar esa información a algo que ya tenemos en mente para que sea más fácil de conectar y más fácil de sostener en el tiempo. El movimiento de ejercicio físico mejora el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Si tú quieres aprobar unas oposiciones, no dejes de entrenar. Mete el entrenamiento como hack para poder memorizar más rápido, para poder concentrarte. La capacidad de atención estaba en unos 12 segundos y había bajado hasta los 8 segundos. Pero claro, a mí lo que me asusta es que eso era 2015. Han pasado 10 años. Bueno, lo que estabas comentando ahora, Sergio, era cómo hacer algo concentrado, ser productivo, que es lo que cada vez falta más en esta sociedad. Estamos, Juan, en un podcast, que bueno, bienvenidos a todo el mundo, que es necesario. De hecho, no solo vamos a estar solos, vamos a hacer una llamada con un experto. Un experto, no, un expertazo. Expertazo, doctor La Rosa, lo podemos decir ya, que se va a conectar vía internet con nosotros para poder resolver 3 preguntas muy claras. Y es, ¿por qué estamos tan dispersos a día de hoy? ¿Cómo funciona la concentración a nivel cerebral? Es decir, que nos cuente exactamente qué sucede en nuestras neuronas para estar concentrados. Y después, cómo podemos, con hábitos y herramientas, mejorar todo esto, tanto concentración como memoria. Yo tengo que prepararme bastante esta tertulia, tú también, Sí. Porque son temas que obviamente podemos decir cosas que hemos vivido con nuestra experiencia y son consejos de bar, pero como valoramos mucho el tiempo de la gente, no podemos dar esos consejos. Eso es. No, totalmente. Al final es algo que nos preocupa. De hecho, desde Tengo un Plan estamos preparando cosas muy chulas que no podemos decir aún, pero el tema del uso del móvil, el por qué no estamos concentrados. De hecho, estuve revisando, hay un estudio del 2015 de Microsoft que analizaron la actividad cerebral y la capacidad de atención de varias personas. Y en el 2015, ojo, Sergio, la capacidad de atención estaba en unos 12 segundos y había bajado hasta los 8 segundos. Eso es lo que tarda de media una persona en perder la atención a otra cosa. Eso es. Joder, que bueno, 8 segundos, chaval. Cuando busqué este estudio también lo comparaban con el pez dorado, que tiene más memoria y más capacidad de atención. Madre mía. Pero claro, a mí lo que me asusta es que eso era 2015. Han pasado 10 años. En 2015, ¿tú te acuerdas? No había tantas redes sociales, no había tanta IA, que yo creo que es un debate que soltaremos después. Si realmente la IA nos está ayudando a pensar o al revés, o nos está haciendo que nuestro cerebro funcione mucho menos. Entonces, asusta. Y a mí me asusta personalmente porque yo soy el perfil de persona que me pongo a leer, pasan 5 líneas y estoy pensando en otra cosa. Estoy en una reunión y como me llega un WhatsApp, estoy con la reunión en el WhatsApp a la vez, no tengo capacidad de atención, no tengo capacidad de foco. Entonces, poco a poco lo trabajo y hemos un poco clarificado los tips que nos funcionan a nosotros para que la gente lo pueda aplicar. Juan, ¿sabías lo que es exactamente la concentración? Porque es una pregunta, parece básica, ¿eh? Para mí la concentración es la capacidad de tener tu atención enfocado en algo durante unos segundos. Bueno, segundos para mí, pero durante unos minutos. Claro que eso habría que hacer la del bar, porque por ejemplo me ha pasado muchas veces que desde fuera se me ve totalmente concentrado leyendo, pero lo que está pasando dentro de mi cabeza es, ostras, lo de mañana, lo de pasado, lo que he hablado con esta persona, lo que voy a hacer mañana que tengo ganas. No estás leyendo. De hecho, te estás olvidando la página, tienes que volver a empezar. Y has leído un montón de palabras. Entonces, claro, concentración es esto, es mantener la atención sostenida sin distracciones. Y aquí viene el reto. Entonces, hemos hablado del estudio de Microsoft y de la mano que trataremos mucho a lo largo de este podcast. Entonces, para poner ambas definiciones en la mesa, vamos a hablar también un poco de la memoria. No somos tan buenos con estos temas como para poder hacer un podcast entero de concentración y otro de memoria. Para eso ya hacemos podcast con gente como Doctor La Rosa, como hemos mencionado, y neurocientíficos y profesionales de este campo. Pero la memoria también es un proceso bastante interesante, porque yo siempre pensaba, cuando era pequeño, sobre todo, digo,
esto debe ser como una especie como de típico armario de la policía que lo abres y hay un montón de archivos Ya ves. que se van acumulando y de repente, digo, habrá un momento en el que dejaré de tener memoria porque se acabarán todos los espacios de poder meter cajones llenos de archivos. Cuando resulta que no, es como si la forma de poder entender cómo funciona la memoria es como si el cerebro tuviera como 5 puntos en el lóbulo derecho, 5 puntos en el lóbulo izquierdo. Entonces hay como conexiones eléctricas que son impulsos nerviosos que se van conectando y imagínate un dibujo de muchas conexiones. Vale, pues eso es lo que luego tu cabeza enseña como imagen, como recuerdo, y a nada que haya un mínimo de cambio en esa conexión, o participe una más, una menos, o que sea diferente a la conexión, es otro recuerdo distinto, con lo cual las conexiones pueden ser infinitas, si lo piensas. Vale. Y aquí es donde viene la magia de decir, ¿cómo puede ser que me acuerde de una canción cuando tenía 8 años, que llevaba sin escuchar 10 años, que eso mucha gente le habrá pasado esto seguro, Sí, ya ves. que me sé la letra perfecta? Ya. Me pasó con la canción de otro día de Cali y el Dandy, la de Gol. Empecé a cantar la letra de rap Esa entera. la de sube la mano. Exacto. Hostia. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Esa me la sé como todo el primer verso entero. Ya ves. Y digo, pero tío, ¿en qué momento? Que hace Yo ocupando recuerdo esto espacio. un día estaba delante del ordenador con el típico vídeo de YouTube de Lyrics, leyéndola, intentando memorizarla como un perro. Ya. Hombre, lo que está claro aquí, Sergio, es que la memoria, depende de la emoción que la acompañe, Claro. es mejor o es peor. Claro. Por eso, por ejemplo, yo no me acuerdo de nada de historia que he estudiado, de literatura. Me acuerdo que será un follón el estar memorizando ahí algo, no sirve para nada. En cambio, lo que tú dices, canciones que van a una emoción asociada. Por ejemplo, yo Estopa, en un viaje me memoricé 7 o 8 canciones de Estopa en el coche. Claro. Y no hice nada raro, no me puse a repetir como un mono ni a hacer cosas raras. Entonces, siempre que hay una emoción positiva, de esto nos lo explicó David Bueno, el cerebro es más fácil memorizar. Bueno, doctor, tenemos aquí un invitado privilegiado para este episodio y al final también alguien que necesitábamos para poder ayudarnos a hablar de la distracción, hablar de la atención, hablar de la memoria. Y por eso queríamos contar contigo, Sebas, contar con un experto que ha analizado todo esto. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué ocurre en el cerebro cuando nos distraemos? Es decir, ¿qué ocurre dentro de todo lo que tenemos en los órganos para generar una distracción? Bueno, lo primero que tienen que saber y lo que tienen que entender todos para entender cómo funcionan en realidad los diferentes procesos que van pasando a la vez en cerebro, es que nosotros tenemos diferentes tipos de redes. Hay una que es bastante conocida en inglés que se llama Default Mode Network, que es básicamente cómo funciona tu cerebro cuando vos no estás actuando de una manera específica, cuando estás actuando de una manera en la que justamente, valga la redundancia, dejas todo en modo default, en modo estándar. Cuando vos no estás en una tarea, si querés, más exigente o más difícil o más ajustada a un esfuerzo, está actuando esta red normalmente. Y cuando nosotros queremos hacer algo y estamos en el punto intermedio, si querés, esta red tiende a competir, si querés, con las redes de atención y las más relacionadas con la parte de sostener ese esfuerzo cognitivo pesado, que sucede más que nada en la parte frontal, en el lóbulo frontal y frontoparietal también. Entonces, ese es el choque de estas dos diferentes tendencias, si querés, en términos de redes y en términos de esfuerzo cognitivo. Y el problema está obviamente en que sostener la actividad frontoparietal, sobre todo más frontal, para prestar atención, es mucho más costoso desde un punto de vista de neurotransmisores, desde un punto de vista energético, que hacer que funcione la red de modo default, que por eso funciona así, por eso tiene ese nombre, básicamente. Entonces, entendiendo un poco el problema desde un punto de vista de prestar atención, lo que tenemos que pensar es que hay la mayoría de la actividad de estas redes la hacen los neurotransmisores, o sea, hay diferentes neurotransmisores. Se suele hablar de 4 más habitualmente, pero podemos hablar de otros si quisieran. Yo creo que hay 2 o 3 elementos que son centrales y el objetivo acá es decir, bueno, ¿cómo puedo sostener mi atención en el tiempo y cómo puedo agotarme menos desde un punto de vista energético a nivel cognitivo? El primero de esos elementos para mí sin duda, que es uno bastante más nuevo, no es algo tan habitual, no es como escuchar hablar de la dopamina o esas cosas de las cuales todo el mundo ha escuchado hablar, es un concepto que apunta más a cómo a lo largo del tiempo vamos agotando nuestras reservas de un neurotransmisor del cual se habla poco, que es un neurotransmisor excitatorio, que se llama glutamato. Y la premisa acá tiene que ver con que cuando nosotros agotamos ese esfuerzo, cuando estamos todo el tiempo pensando y todo el tiempo teniendo que elegir o tomar decisiones, que es algo pesado desde un punto de vista cognitivo, lo que hacemos es ir agotando estas reservas en un concepto que en inglés se llama choiced out, que es me agoté en base a las elecciones que tuve que hacer, y es una de las razones, si querés, más profundas o más neurocientíficas de
¿Por qué, por ejemplo, escuchás hablar del CEO que se viste siempre igual y que usa la misma ropa y que no gasta la elección o que ya sabe qué comer, etcétera? Esa es el área más interesante para mí como novedosa. O sea que Y después tenemos, te diría que- Sebas, tenemos un límite de decisiones entonces al día. Sí, tenemos un límite de decisiones y en realidad no es tanto de que se te van a agotar cuando llegues a las 10.000 decisiones, no funciona así, sino que en el momento en que vos vas agotando estas reservas energéticas que vos tenés para tomar esas decisiones, vas a tener menos energía o menos posibilidad de tomar otras mejores. Pensarlo como un conflicto importante entre la parte más excitatoria, más de lo que en inglés sería arousal, para no decir excitatorio, que a veces en español se confunde, que da la adrenalina, la noradrenalina, que da el glutamato, con otras para tomar mejores decisiones y para tener el correcto nivel de inhibición. Entonces lo que muchas veces se ve es que nos falta ese mecanismo de control que hace que, por ejemplo, yo pueda tomar mejores decisiones en un momento determinado. El ejemplo clásico de esto, para que todo el mundo lo entienda, es como si vos te esforzaste mucho a nivel cognitivo durante el día, a la noche vos tomás peores decisiones. Y eso tiene más que ver con ya no solo si yo puedo prestar atención o no, que probablemente digas, mira, estuve estudiando todo el día 12 horas para un examen y estoy agotado, entonces ahora voy a no poder concentrarme, sino que también voy a tomar peores decisiones desde el punto de vista de mi irritabilidad y mi control emocional, voy a tomar peores decisiones con respecto a mi elección alimenticia, porque voy agotando sistemas de control del cerebro, tanto GABAérgicos como de glutamato, o sea, los excitatorios y los inhibitorios, para poder controlar esa toma de decisiones. Y es una de las premisas que es tan relevante que desde el punto de vista de longevidad, que obviamente es mi área, nos centramos más en decir, bueno, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones de salud? Y uno de los preceptos más básicos es tomarlas a la mañana. Es, si haces ayuno, no hagas ayuno a la noche, perdón, no hagas ayuno durante la mañana, que es más fácil, y deja de comer más temprano. Simplemente, no vamos a entrar en detalle de salud acá, pero simplemente porque es una de las cuestiones que sabemos que vamos a elegir mejor, porque a medida que estamos más agotados a nivel de neurotransmisores y de ATP, o sea, de la molécula de energía a nivel cerebral, vamos a tomar no solo tener peor performance, sino tener peores elecciones. Qué bueno. Vamos a por lo siguiente, y es, ¿por qué cuesta hoy más concentrarse? Bien, pues hemos sacado diferentes conclusiones que hay bastantes que tienen mucho sentido. Mira, me gustaría empezar con una que no es la primera que hemos puesto, que es la falta de sueño reparador. Esto lo contó ya Hanna. Y es que estamos en una pandemia de privación de sueño. Esto es básicamente que nos echamos a dormir cada vez más tarde porque acabamos la jornada laboral tarde, no queremos decir que no a la serie de Netflix, a la película, y acabas echándote a la cama a las 11:30, 12 y media, incluso 1 y 1:30. Hay programas de Operación Triunfo mismo que acaban a las 1 de la mañana. Yeah. Y la gente luego tiene que despertarse a las 7, si tienes familia a lo mejor un poco antes, preparar el desayuno y tal. Entonces dices, no, que yo tengo un poco de sueño, pero tiro con el día. Y lo que nos dijo esta experta es que ese impacto de una hora cada día no vuelve. Tú luego no puedes hacer el sábado 10 horas y recuperar. Tienes que ir poco a poco recuperando. No tienes que recuperar, tienes que ir poco a poco mejorando esos hábitos para que no haya un cambio irreversible, como es lo que está viendo, ¿no? Es decir, esa privación del sueño te está afectando mucho más a tu memoria de lo que realmente nos pensamos. Y este es uno de los motivos, lógicamente, que ponían aquí y destacaban de por qué cuesta hoy más concentrarse. Yo, de hecho, hábitos que he cambiado ahora para dormir, la gente old school de Tengo un Plan sabe que yo me dormía muy bien con el móvil, que era como todo lo contrario a lo que recomendaba la gente. Viendo vídeos de motos on-board. Me acuerdo Sí, que decía... yo veía vídeos de moto on-board y me quedaba así como un crío así, hacía pum, y caía. Pero claro, si te soy sincero, me dormía muy rápido, pero la calidad del sueño no era muy buena. Entonces, lo que hago ahora es, me quito el móvil de la habitación. No sé si por las ondas o estas cosas, porque como, claro, hemos entrevistado a tanta gente, empiezo a pensar que es de todo, que si las ondas que me da el cerebro y demás. Me dejo solo el reloj para el despertador, y si no hay unos relojes muy chulos, que es el que tienes tú, que se llama reloj solar, ¿puede ser? Sí. Reloj solar que se va encendiendo poco a poco. Y, tío, me doy cuenta que es un sueño que igual me cuesta más engancharlo o dormir, pero la calidad es mucho mejor. Y al día siguiente me encuentro nuevo, vamos, como una gacela por la mañana. Entonces, es algo que me sirve muchísimo y se lo recomendaría a la gente porque, vamos, el móvil está siendo lo que más está fastidiando el sueño. El quitártelo, el hacer un hábito que, por ejemplo, mi hábito es 5 respiraciones. No es ni una meditación, no lo considero ni meditación. Pues ya es suficiente, Juan. Claro, son 5 respiraciones profundas, algo así. Creo que es que lo tengo en una aplicación, que no voy a hacer colaboración con esta aplicación porque no os paga, que es la hostia, porque depende en qué estado quieras estar, te recomiendo una respiración u otra. Creo que la relajante es
inspirar 4 segundos y soltar 6 segundos. Creo, tío. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, hago 6 o 7 así y me duermo. Muy importante. Si hago mucho ejercicio, duermo mejor. Lógico, claro. Me considero un perro. Es decir, si al perro lo cansas, el perro duerme. Entonces digo, hostia, tío, tengo que ir a hacer ejercicio porque quiero dormir bien. Sí, entonces así me preparo mi parte productiva, que es la mañana, que yo creo que es algo también muy importante para una persona, que la concentración depende también de cada persona. Hay gente que se concentra mucho mejor por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche. Entonces, yo sé que para mí es la mañana. Pues preparo. Por cierto, a la gente le llamó mucha atención lo de los cronotipos que comentamos en la anterior tertulia. ¿Te acuerdas? La de la rutina diaria. Bueno, pues es esto. Es básicamente que hay gente que tiene un pico de energía en momentos distintos del día. Conocemos amigos que a las 7 de la mañana están súper despiertos y otra gente, por ejemplo, el propio Ángel Siete Real, que lo entrevistamos, que él dice que su concentración viene a las 12 de la noche. Eso, o sea, una locura. Imagínate trabajar ahí por la madrugada. Sí, sí. Pero sabiendo esta información te permite que los hábitos los cumplas bien. Por ejemplo, Ángel trabaja de 12 de la noche a 6 de la mañana, pero luego duerme 8 horas. Ya. No es que luego duerma 4 horas y se joda el sueño. No, sigue durmiendo bien. A niveles, verdad, de luz solar y de cronotipo solar, es verdad que estás siguiendo como... No estás con la sincronía del sol, porque estás durmiéndote cuando está a punto de amanecer. Ya. Es verdad también que él nos lo dice, toda mi habitación está cerrada, no tendrá luz, y yo cuando me echo a la cama aún sigue siendo de noche. Entonces ahí es como si hiciera un poco de trampa, ¿no? Como si aprovechara el último minuto de la noche y lo alargara 8 horas. Ya, total. Pero claro, a lo que voy con y sigues hablando de este tema que es muy interesante, Juan, es que existen cronotipos y que interesa muchísimo que la gente investigue. Hay test de cronotipos en internet. Te voy a hacer preguntas sobre cómo te sientes en cada punto de la mañana, en qué momento del día elegirías para entrenar, para tomar una decisión importante, y te va a decir, vale, en base a tus respuestas eres un león, sí, o eres un delfín, o eres un oso. Oso es, por ejemplo, lo que soy yo, que es la mayoría de población, que es que a las 8 de la mañana estás un poco aletargado, empiezas a despertarte con la luz del sol, a las 12 del mediodía estás en tu pico. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que a nivel físico estoy a las 12 de la mañana en mi pico, una de la tarde. Energía, ¿no? Y a nivel mental, sobre todo comunicativo, es ahora, es a las 4 o 5 de la tarde. Es decir, yo comunico mejor ahora en este podcast que por la mañana. Vale, fíjate. Por eso como que la cabeza me va bien por la mañana, pero la boca me sigue yendo lenta. Yo después de entrenar, fíjate. Hostia. El otro día me agarré un vídeo que encima ha ido 1 millón de visitas y después de entrenar como que estoy más tranquilo, estoy más estable. Pero bueno, mi parte focus yo he analizado que es por la mañana. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De normal dices, me voy a concentrar en mejorar esa mañana. Y no, es al revés. Te tienes que concentrar en mejorar el resto de cosas para cuando llegues a la mañana que esté bien. ¿Cómo duermes? ¿Qué ejercicio haces? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho a hacer ayuno. Que esto ya lo hemos hablado en muchos sitios. El ayuno ni es tan malo ni es tan bueno, claro, como hemos dicho muchas veces en eso lo prueben. Eso es, hay que probárselo. Yo no lo hago por una cuestión de salud, porque la salud no soy capaz de vérmela a mí mismo. No sé si pasa ese famoso autofagia, un camión de la basura a limpiar las células. Pero sí que noto que si no como nada, tío, mi cabeza está más despierta, está más activa. Total. Como meta un desayuno, me vuelvo a dormir. Entonces, yo preparo todo para tener ahí 4 o 5 horas de concentración. ¿Qué es lo, entre comillas, difícil? Que a esa hora está todo el equipo despierto. Entonces tengo que saber muy bien eliminar las distracciones. El móvil y todo eso. Hablabas del ejercicio físico, Juan. Aprovecho también que hemos investigado, ya que hemos hecho una investigación, coño. El movimiento de ejercicio físico libera un factor que se llama BDNF, ¿vale? Que eso estará en inglés, las siglas. Que el acrónimo lo que dice es factor neurotrófico derivado del cerebro. Vale. Que lo que quiere decir, como si hiciéramos aquí una traducción, es que mejora el aprendizaje y la plasticidad cerebral. La plasticidad hemos visto que existe, es decir, es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar de forma. David Bueno, neurocientífico, nos lo explicaba, y es que el cerebro de un niño es capaz de poder aprender un idioma en sus primeros 3 años porque es todo plástico, es capaz de en semanas cambiar de forma. Yeah. Cambiar de forma desde un sentido neuronal, ¿no? Y de plasticidad entre la conexión y la forma en la que se comportan esas neuronas. Entonces, joder, si estamos viendo que el ejercicio físico hace que esto funcione de una mejor forma, si tú quieres aprobar unas oposiciones, no dejes de entrenar. Yeah. Es que esto es una cosa que va a pasar. Hay mucha gente que está opositando, que tiene que estudiar grandes horas, que tiene que sacar un examen importante, la EBAU, lo que sea, y dicen, no, es que no tengo tiempo, voy a dejar de entrenar. Al revés, mete el entrenamiento como hack para poder memorizar más rápido, para poder concentrarte. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en la biblioteca estudiando para la EBAU, porque yo luego en la universidad ya no estudié tanto, que me quería concentrar y cuando entrenaba, yo me acuerdo que estaba súper relajado, estaba en la biblioteca como diciendo, vale, voy apuntando todo, aprendo, puedo estar aquí 2 horas más. Estás como un perro cansado, es que va súper bien. Y luego, Sergio,
ya no es solo hacer ejercicio. Bueno, de hecho has comentado dos cosas muy buenas en lo de la BAO y demás, me he acordado, pero bueno, antes de pasar esa parte, ya no es solo el ejercicio que haces de gimnasio, yo qué sé, de ir a hacer sprints, sino el movimiento consciente. ¿Qué es esto básicamente? Hacer reuniones andando, ¿vale? O te pones a escuchar una formación a la vez que caminas. Esto tiene una explicación, que yo no soy psicólogo para darla exactamente, pero a mí me funciona. Yo me acuerdo, tío, cuando estudiaba para algún examen en bachiller, que parecía un loco. Por la habitación, tío, dando vueltas. Pero dando vueltas, por mi habitación. Que Como con los apuntes diciendo claro, dirección. sí, que ya sabes que mi habitación tampoco es muy grande. Parecía un zumbao. Por la noche, dando vueltas por la habitación. A mí me explicaron que depende cómo funcione tu cerebro, ¿vale? Suelta un tipo de ondas u otras, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás durmiendo tienes unas ondas que son más tranquilas, cuando te despiertas un poco más elevadas, y ahora, por ejemplo, que estamos interactuando, son muy elevadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando caminas, estas ondas las aceleras más y tu atención sube. Voy a apuntármelo. Porque por ejemplo, la gente que tiene TDAH y demás, las pastillas que les dan, que creo que se llaman unas famosas pastillas que se llaman como Concentra o así, lo que hace es un tipo de anfetamina que te sube el nivel de cerebro. La gente se piensa que los hiperactivos o los que tienen el TDAH, su cerebro va muy revolucionado. No, realmente es que a nivel de ondas no sube tanto. Entonces, caminar te ayuda a subir esas ondas y, tío, a mí a nivel de concentración me viene mucho mejor. Y luego también te despejas, cambias el entorno, que eso es muy importante porque la gente que teletrabajamos estamos todo el día dentro de un mismo despacho, dentro de una misma habitación, y a mí me sirve un montón. Es un consejo que yo aplicaría para todos. Reunión que no tengas que estar presencialmente compartiendo pantalla, reunión que te pillas los cascos estos de cable. Ya está. Eso es un consejazo también bueno, ¿eh? Cascos de cable son los mejores, con el micrófono, y, tío, haces pasos y encima a nivel de concentración, te lo juro, y estás más focus. Le dijimos al neurocientífico si servía de algo el ponerte una grabación de la lección mientras dormías. Esto aviso a todo el mundo porque a lo mejor se piensan que esto sigue funcionando. Yo eso lo he visto hacer amigos en bachillerato. No funciona, no sirve para nada. De hecho, vas a joderte el sueño, con lo cual va a afectar tu rendimiento. Entonces, lo que recomendaba este experto, y luego hemos visto, es la técnica Deep Work, que la conocías. Sí. Cal Newport desarrolló esta metodología, que es muy sentido común básicamente, que es bloquear entre 45 a 90 minutos para una sola tarea sin interrupciones. ¿Por qué? La teoría está en lo siguiente, y es que el cerebro tarda más o menos 15 minutos en entrar en modo de atención profunda. Ese famoso flow state. Lo hemos visto todos. Nos ha pasado que ese momento en el que levantas la cabeza del ordenador o de lo que estés haciendo, escribiendo, dibujando era lo más fácil en el colegio. Yo me ponía a dibujar cuando era pequeño, en primaria, y me acuerdo que me pegaba toda la hora porque quería terminar de colorear y te encabezonas con eso, entonces entras en estado de flow, ¿no? Entonces, como el cerebro tarda más o menos 15 minutos en llegar a esa parte, si tú estás constantemente empezando una tarea, te entra una notificación de Instagram, vas a eso, te acuerdas de que tienes que mandarle un correo a Sara del equipo y vas a por eso. Lo que me pasa a mí, tío. A mí me pasa igual. O sea, y es un reto que hay que seguir practicándolo. Ya. Algo que yo probaría, sobre todo si tienes amigos que están en una situación parecida a ti, es hacer estas sesiones de deep work con colegas. Por ejemplo, nosotros el otro día, para preparar esta tertulia, lo que hicimos fue meternos en Meet, conectarnos, silenciarnos, y si empezábamos a 1:30 decíamos, venga, hay 55, enseñamos todo lo que hemos preparado. ¿Cómo funciona, Eso está muy guay porque encima te comprometes con otra persona a hacerlo. Que no hace falta que sea el mismo proyecto. Es decir, tú vas a estudiar la EBAU, ¿te acuerdas que íbamos juntos al sitio este por la noche? Y ya ver a otras personas que están estudiando, sin querer tu cabeza dices, hostia, tío, que tengo que estudiar. Te arrastran. Pero encima, si te conectas online o te conectas presencialmente y dices, oye, vamos a hacer un bloque de 30 minutos, quitamos el móvil y quitamos todo. El compromiso de hacerlo con un amigo o con una persona del equipo te ayuda un montón. Entonces es algo que recomendaría a la gente porque de verdad que se avanza mucho más. Y sobre todo también poner un tiempo límite. Es lo típico. Llega por la mañana, tengo 2 tareas. Esas 2 tareas, que igual las tienes que hacer en 15 minutos, te ocupan, tío, 2 horas cada una. Entonces, ponte tiempo límite. Si puedes hacerlo con compromiso de gente o de fechas de entrega, mucho mejor, porque la realidad es una. Trabajamos bajo presión mucho mejor que estando relajados, sabiendo que tenemos muchísimo tiempo. Yo tengo una anécdota, Juan, y es que cuando estaba en la universidad, tenía un amigo que se llama... Bueno, y de hecho, yo solo tengo cariño, se llama Javi. Yo tuve solo un colega en la carrera, que era el único con el que podía sentar, más o menos, y el tío, pues, él quería hacer trading y tal, y estaba haciendo algo de trading, pero bueno, yo, al menos con que estuviera dando conversación, estaba bien. Y él se le da mucho mejor que a mí las matemáticas. Entonces, a mí, como se me dan fatal, yo le dije, tío, ¿te parece si, aunque no te lo sepas, estudiamos juntos en videollamada después de clase y vemos qué tal? Yo no sabía estas técnicas ni nada, Pero yo me acuerdo, tío, que fue una locura la velocidad a la que aprendíamos los dos, porque, uno, estabas con atención 100% con esa persona. 2, escuchas la explicación que te está dando
que es individual, es como si fuera un profesor particular. Cuando él entiende algo antes que tú, te lo explica. Entonces, como que tú lo acabas entendiendo también. Y cuando tú entiendes algo, ¿qué dice el método Feynman, creo que se llama? Que si se lo explicas a un niño, es la demostración de que lo has entendido de verdad. Ya, Y que la forma más rápida para poder entender y aprender algo es explicándolo. total. Entonces, claro, tú imagínate constantemente ese trabajo de atención plena. Me lo están explicando uno a uno. Le hago preguntas, lo entiendo, se lo explico a él. Y rebotando así las explicaciones, más práctica de ejercicios. Claro, la aceleración, viéndolo con esta teoría, es total, porque estás, por un lado, aprendiendo con atención plena, en flow state, y después estás explicándoselo. Aprovechas, es como si fuera un trabajo de deep work, una hora entera sin parar de trabajar en una cosa, concentrado, sin distracciones de teléfono móvil, por supuesto, porque coño, estás con una persona y no le vas a hacer ese feo. Sí. Y el hecho de tener que explicárselo, la lección de historia, explicarle el ejercicio de matemáticas, explicarle cómo funciona un estado contable, en contabilidad, te hace que lo tengas, te fuerce a conectar esos últimos puntos que te faltan para poder terminarlo al 100% de entenderlo, ¿sabes? De hecho, a mí me pasa sobre todo con las charlas que damos, que sin querer tanto repetirlo y tantas veces intentando explicárselo a gente que no tiene ni idea, que lo tienes que hacer como súper sencillo, lo tienes mucho más interiorizado. Total. También hay una serie de vídeos que me funciona en mi canal, que es hablando de libros. Lo hice una vez por probar, porque me quedé sin ideas. Digo, voy a hablar de este libro. Y me funcionó. Y claro, dijo, tengo que hacer de más libros. Pero yo no he leído tanto. Esa es la realidad, tío. Yo no soy un lector nato. Entonces, lo que hago ahora es, me leo un libro rápido, incluso miro resúmenes y todo eso, y cuando tengo que grabar el vídeo, me noto que es cuando he aprendido de verdad. Porque al explicárselo a la persona, explicárselo a la gente que está viendo en el vídeo, te espabilas y lo tienes mucho más interiorizado, tío. Qué locura. Y a nivel de ondas cerebrales, ¿cómo cambia cuando estamos distraídos a cuando estamos en este famoso flow state? Porque, bueno, tú sabrás, Sebas, hay un montón de playlists ahora en Spotify que en teoría te mandan unas ondas al cerebro y te pones en flow state. Sí, las conozco. A ver, varias cosas tenemos que entender para separar el mito de la realidad del estado de flow. Más allá del libro de Mihaly, que obviamente se lo recomiendo a todos si les interesa saber más sobre estado de flow, el concepto acá lineal que tenemos que entender es, 1. La actividad de nuestro cerebro se mide, vamos a buscar una banda ya que estamos. Hoy existen aparatos de calidad obviamente amateur, donde nosotros podemos usar sensores para medir la actividad cerebral en diferentes partes. Y en base a eso podemos hacer un electroencefalograma de mala calidad, para llamarlo de alguna manera, que lo que hacen es mostrar el nivel de actividad cerebral que tenemos, o sobre todo el nivel de actividad de ciertas bandas o ciertas ondas en ciertas zonas del cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la actividad del cerebro nosotros la vamos a plasmar en el sentido práctico en esas ondas alfa, en esas ondas beta, gamma, delta, etcétera, teta, que ustedes escucharon muchas veces. Eso es lo primero. Esa es una consecuencia de la actividad cerebral que nosotros tenemos, no es una causa. No es que porque yo estoy más en alfa estoy más concentrado, es como estoy más concentrado y estoy más relajado, estoy funcionando en alfa. Ahora vamos, si quieren, explico para qué sirve cada una de esas ondas, entre comillas, porque todas tienen su uso. El problema está en entender cómo funcionan y cuándo usar cada una. Ahora, ¿cómo funcionan las ondas binaurales, que son las que ustedes escuchan o que las que ven en Spotify, en YouTube, etcétera, para ayudarme a concentrarme? No sé cuánto tiempo tienen, chicos. Tranquilo. A esta respuesta da tiempo. No te preocupes. Interesante. Las ondas binaurales funcionan básicamente dando diferente frecuencia de hertz de un oído que del otro. Si yo tengo un AirPod y otro AirPod, básicamente lo que me están diciendo es, bueno, acá tenés 100 Hz, acá tenés 101 Hz. Entonces no importa la frecuencia tanto, sino la diferencia de frecuencia entre un lado y el otro. Esa diferencia, que en este caso es de 1 Hz, en el ejemplo de 100 y 101, lo que hace es, genera básicamente una actividad diferente en cada lado, que tu cuerpo necesita de alguna manera compatibilizar y activa más al cuerpo calloso, que es el sector de sustancia blanca que comunica los dos hemisferios cerebrales. El más grande, hay varios, pero es el más grande. Entonces, el proceso funciona básicamente así. Cuando nosotros hacemos algo, una buena calidad de estas ondas binaurales, sobre todo si las combinamos con música, hay varios estudios de neurociencia de institutos que se dedican a crear música combinada con estas ondas binaurales y combinada con un factor más que se llama saliencia auditiva, ahora van a entender, para generar un efecto que se llama arrastre de onda. Básicamente el arrastre de onda es tratar de llevar esa onda que yo quiero de actividad de la expresión de un lado del cerebro a otros lados también.
Quiero arrastrar esa onda de electroencefalograma o básicamente hacer que una neurona de al lado trabaje igual que esta que está acá. Ese proceso es un proceso que es bastante innovador desde un punto de vista de cómo funciona el cerebro porque combina varias cosas. Combina las ondas binaurales, que son estas cosas que ustedes ven en YouTube, etcétera, que dicen ondas beta, ondas alfa, etcétera, que tienen su utilidad, pero es una utilidad moderada, donde básicamente lo que se van a encontrar es que tenemos ondas a nivel del electroencefalograma que expresan la actividad del cerebro y que son de diferente nivel de actividad. Básicamente la delta es la más lenta y es la que menos diferencia tiene, de hecho se llaman ondas superlentas, y es la que menos diferencia tiene entre un lado y el otro. Si yo quiero usar delta en ondas binaurales, voy a usar algo que tenga poca diferencia de hertz entre el lado izquierdo y el lado derecho. Esas son las más lentas y las que más quiero, por ejemplo, cuando estoy durmiendo. En sueño profundo yo voy a descansar mejor y voy a reparar mejor mi sistema nervioso si estoy durmiendo en delta porque quiero poca actividad cerebral para poder hacer todos los procesos de reparación. Después voy subiendo de actividad. Después tengo las teta, que son un nivel al cual yo puedo llegar, por ejemplo, meditando o haciendo una actividad más tranquila. Lo puedo medir con aparatitos como estos. Básicamente el objetivo es que vos puedas entender cómo controlar tu nivel de actividad y tu nivel de excitación cerebral. Entonces, alguien que medita mucho tiempo, que llevó muchos años meditando, en general, en meditaciones profundas puede llegar a teta. Cuando vos pensás en el estado de flow lo que tiene de característica es que tiene menos actividad neuronal en otros sitios del cerebro. Entonces llevas más a teta. Algunas personas dicen que llegan a delta. Yo nunca lo vi en la práctica. Hablan de deportistas de élite que pueden llegar a tener menos actividad cerebral cuando están de verdad en flow. Básicamente pensá ese proceso como si solo estuvieses haciendo la actividad que estás haciendo y todo lo demás estuviese parado para que no haya distracciones. Es el concepto más si querés, de una mente, ¿entendés? De la mente solamente ahí, o de que no tengas la mente en nada que no sea lo que estás haciendo. No importa si estás observando la respiración o si estás jugando al tenis en un Grand Slam. Entonces, el estado de flow apunta a eso específicamente y tiene un sentido de eficiencia y de capacidad muy importante, justamente porque no estás redireccionando tus recursos, básicamente. Siguiendo con el nivel de actividad, tenés el nivel de actividad alfa, que es el más clásico, que solés escuchar que la gente hace neurofeedback, que hace entrenamientos donde se retira 15 días a poner en práctica cosas para llegar más a alfa, etcétera, que ahora puedo explicar en más detalle si quieren. Y después tenés beta y después tenés gamma. Gamma es más un alto nivel de excitación que podrías tener frente a una amenaza o frente a un nivel muy elevado. No siempre es malo, el problema está cuando estamos en beta o en gamma mucho tiempo de nuestro día. Entonces, por ejemplo, para que vean un ejemplo práctico los que están escuchando esto, si vos estás muy cansado, dormiste mal, te falta estímulo, querés usar beta, no querés usar teta, porque teta te va a relajar, te va a dormir más si querés, de alguna manera. Entonces querés usar ondas que te vayan a excitar y motivar más. Ese es el elemento si querés, de cómo usar las ondas binaurales. Yo usaría, si voy a usar ondas, usaría delta para tratar de dormir, usaría teta para un momento de relajación y de rutina de wind down, como de bajar el día y de prepararme para el sueño. Digamos, no sé, estoy leyendo algo y escucho, no lo voy a hacer en la práctica, y puedo usar ondas teta para llegar a ese estado mejor. Ondas alfa se usan naturalmente para hacer un proceso de trabajo profundo, de deep work, donde yo tengo que sostener la atención por mucho tiempo, porque no es tanta excitación, no es tanta actividad, no es tanto estímulo a nivel de la corteza cerebral como beta, que está más arriba, pero me permite sostenerlo en el tiempo. Por eso ustedes escuchan mucho de estos lugares que hacen neurofeedback y que básicamente el neurofeedback funciona entrenando tu cerebro como. Supongamos esta banda que mide la actividad cerebral mía. Si yo hago eso y mido la actividad cerebral y estoy meditando, por ejemplo, quieto, puedo entender si yo tengo el nivel de actividad cerebral que debería tener en ese estado meditativo o no. Muchos de estos aparatos lo que hacen es transformar esa información eléctrica en, por ejemplo, una música. Entonces estás escuchando el sonido del mar. Y si estás meditando en alfa, que es donde vos querías llegar como objetivo,
escuchás el sonido tranquilo, el mar está tranquilo, etc. Y si estás en beta, si estás en gamma, etc., por excitación, se empieza a poner un mar turbulento, como tormentoso, etc., para que vos tengas un feedback, valga la redundancia del nombre, de cómo está tu actividad neuronal y en base a eso puedas entender cuál es el camino que vos tenés que tomar para ir aprendiendo a concentrarte mejor, a sostener el estímulo, en este caso que yo he dado como ejemplo, a poder resistir el impulso de controlar tu pensamiento, básicamente. Entonces todos estos procesos son más entrenamientos largoplacistas que lo que van haciendo es cambiando el funcionamiento del cerebro de una manera muy positiva. Mira, te voy a decir, Juan, aparte obviamente de esto que hemos comentado, ¿no? Para hacer un poco de resumen, hemos hablado acerca de la técnica de Deep Work, de no tener distracciones, el movimiento que te puede ayudar para poder mejorar las conexiones neuronales. El que obviamente no tengas ningún tipo de otra tarea que te salte una notificación. Bueno, lo que hemos comentado, ¿no? El quedar con una persona para... Quedar con una persona para hacer el este. Hemos visto también hábitos que mejoran la higiene mental. Esto es como te huele el sobaco, te lavas, ¿no? Y te duchas, ¿vale? Pues, claro, ¿cómo se limpia el cerebro? ¿Cómo se limpia el cerebro? Bien, pues, para tener un cerebro más enfocado, yo muchas veces lo veo así, mi cerebro ahora mismo no es que le haga falta aprender más estrategias. Mi cerebro lo que le hace falta es vaciar un poco de agua, porque está a rebosar de pensamientos, de ideas, de todo. Entonces necesito echar un poco de agua fuera, al suelo, donde sea, quitarme agua de la cabeza, quitarme pensamientos, para poder, en ese estado más relajado, meter nuevas cosas, ¿no? Entonces, hemos sacado 5 hábitos que tienen su explicación, en el cuales son muy curiosos, ¿vale? Y empiezo con uno que es bastante curioso y que a la gente le va a llamar la atención. Y es, ¿tú sabías, Juan? Solo he investigado, yo no lo sabía, pero que la hidratación tiene que ver con la concentración y la memoria. Pues fíjate que no. Yo pensaba que si bebías mucha agua, como tenías que ir mucho al baño, ya te desconcentrabas. Tío, es una teoría que esta gente no ha contemplado, Pues atento a lo que te voy a explicar, ¿vale? El agua es esencial para la homeostasis extracelular e intracelular. Una pérdida del más o menos 2% del peso corporal altera la función neuronal, reduce el volumen sanguíneo y el flujo cerebral y aumenta la sensación de fatiga, confusión y dificultad de concentración. Los procesos sensoriomotrices y la memoria de corto plazo son especialmente sensibles a deshidratación leve. Vale. Básicamente, deshidratación leve, más o menos un 2%, perjudica la atención, memoria inmediata y funciones psicomotoras. Entonces, vale, implicación práctica. Aquí que vamos a ver esto. Tener agua visible en el estudio o plató durante la tertulia, por ejemplo, nos puede ayudar a poder mejorar nuestra capacidad cognitiva de concentración. Memoria, no vamos a tener que memorizar nada. Eso sería mientras preparamos la tertulia, que yo bebo café en vez de agua. Entonces habría que ver ahí, a lo mejor es más eficiente ponerme al lado del café un vaso de agua, que no está mal. La cosa es que esto es interesante porque es verdad que cuando tienes agua en tu entorno, lo bebes. ¿Cuántas veces hemos bebido en una conversación de podcast solo porque el vaso lo tenemos en nuestra cara? Si no estuviera el vaso, no pensarías, hostia, voy a sacar la botella de agua o voy a beber un poco, que tengo sed, quiero beber agua. No pensarías eso. Sí. Entonces, un tip para poder evitar esto, porque no somos conscientes muchas veces de que llevamos muchas horas sin beber agua, es tener agua visible. Déjate una botella de agua siempre cerca. Yo, por ejemplo, tengo botellas termo de estas que te regalan las marcas de branding. Bueno, a nosotros nos las regalan por las colaboraciones, pero se pueden comprar en cualquier bazar. O en Amazon, donde sea. En donde sea. Yo lo tengo siempre en la mochila. Al tenerlo siempre en la mochila, aunque lo tengas vacío, sabes que tienes una botella. Entonces lo puedes coger, luego te compras una botella de agua de plástico normal, la llenas el agua o una fuente que se pueda beber donde quieras y tienes agua siempre en la mochila. Yo tengo 2 cosas en la mochila, Juan. Agua y un paraguas. Pues yo igual. Es que el paraguas la mayoría de veces no lo usas, pero cuando lo usas bien, ¿eh? Yo encima me pillé uno plegable, tío, en Nueva York, que es la leche. Es un paraguas grande, pero como se pliegan las patillas, luego te lo enseño. Se pliegan las patillas. De normal los pequeños no son muy firmes, sí. No son muy duros. Entonces, las patillas son plegables. ¿Eso que es de Decathlon o qué? No, ¿de qué va? De la tienda esta japonesa que está en Nueva York. Muji. Sí, creo que sí, la de Muji, que es curiosa esa tienda, ¿eh? Pues en España no está. Esa me la recomendó Pepe, mi malísimo. Sí, está muy bien esa tienda. No, es súper guay la parte de hidratación. Y a mí algo que me sirve mucho, que se lo recomiendo a las personas, es como bajar las marchas o las revoluciones del cerebro, que a nivel físico o a nivel más científico se llama la actividad cerebral, ¿vale? Si nos pusiesen aquí unos electrodos y demás, se vería la actividad cerebral. Que lo haremos. Eso es, pero no se puede contar. No se puede decir nada más. No se puede contar, pero lo haremos. ¿Qué pasa? Pues empieza el día. ¿Cómo es nuestro día? Te voy a decir cómo es mi día. Eso es muy bueno, claro. Hay que mencionar la rutina diaria. Claro, porque es que para mí
marca muchísimo mi nivel. Pero luego quiero de acción. quiero que también pienses la rutina realista de una persona que vuelve de trabajar o que vuelve de la universidad y no tiene esa mañana para tomarse un café. Sí, no, total. Denos, ¿no? Total. Claro. Sí, pero, Vamos a adaptarlo. O sea, contamos la rutina y luego pasamos a la parte de adaptarlo. pero, por ejemplo, hay una cosa que da igual que seas trabajador, emprendedor o jeque millonario, que es qué haces con tu móvil nada más arrancar el día. Porque a mí me pasa una cosa. El cerebro es vago, entonces el cerebro te despiertas. A ver, ¿dónde está el móvil? Así estoy un poco más en la cama, no sé qué. Y ya pasa de estar dormido a meterle la dopamina en Instagram. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Todos los WhatsApps que te han llegado por la noche. Y encima, si tienes algún proyecto, tienes un montón. Más los mensajes del Slack o de Discord. Más todas esas cosas. Entonces, el cerebro, tío, pasa de estar en revoluciones en ralentí, como si fuese un coche, a ir a muchísimas revoluciones. Ahora tú coges y le dices, mira, chaval, te vas a quedar sentado haciendo una tarea. No puedes. Entonces, yo lo que hago es hacer algo de meditación. Sobre todo cuando me noto que estoy muy acelerado. Por ejemplo, el otro día saliendo al gimnasio, ¿te acuerdas que me dijiste, ¿quieres que te lleve a casa? No, me fui a tomar el sol, 5 minutos, a respirar y como sentir que el cerebro bajaba de revoluciones, que la actividad cerebral bajaba, porque si no, es imposible que te concentres. Entonces, la mañana ideal para mí es intentar arrancar el día con el modo avión, ¿vale? Por eso es muy bueno también intentar madrugar. ¿Por qué recomiendan las 5 a.m. a las 6 a.m.? Muy sencillo, porque no hay nadie despierto a esas horas, porque esté chalaos, entonces te sirve muchísimo para concentrar y para hacer actividades creativas, porque nadie te va a molestar. Y la verdad que es una gozada, ¿eh? Cuando lo haces, yo las veces que lo he hecho, hostia, tío, la concentración que tienes es otro nivel. De hecho, aprovechando el cambio de hora que ha habido, el horario de verano a invierno, estoy intentando aprovecharlo el hack, ya que directamente es lo que antes eran las 11, ahora son las 10, para usarlo de referencia para dormir. Entonces yo me estoy despertando a las 7, joder, y notas un montón de tiempo, Sí. como que tienes mucho más tiempo, solo por despertarte una hora antes de lo que ya antes me despertaba a las 8 de normal, pues ahora a las 7, y no me quiero imaginar lo que pasaría si te despertaras a las 5 de la mañana, o a las 6. Eso sí, o sea, yo creo que me sobrarían horas en el día y diría, Sí. quiero dormir. Total. Fíjate, Juan, qué interesante esto que dices, porque el cerebro actual procesa más información en un día que una persona del siglo XV toda su vida. Qué salvajada. Claro, es que en el siglo XV no habría muchas cosas, ¿no? Es que es verdad, tío. En plan, yo puedo ver fácil a 70 seres humanos, saber de su contexto de vida, de lo que están viviendo, su proyecto, a qué se dedican. Entonces no tenías tiempo para saber tanto de tanta gente. Sí, no, era más sencillo. Es una locura. Era más sencillo, por eso yo pienso que gran parte de mejorar nuestra atención no es hacer cosas raras, sino hacer todo más sencillo. Claro. Es decir, cómo te organizas, qué tareas te pones. Yo me he dado cuenta que he multiplicado mi productividad cuando he hecho la rutina de arrancar el día y finalizar el día. Arrancar el día es muy sencillo, Sergio. Te pones papel, ordenador o lo que sea, qué tareas importantes tengo que hacer por la mañana y qué tareas tengo que hacer por la tarde. Y ya está. Porque si no, yo lo que me pasaba era, me ponía delante del ordenador y digo, ¡buah! De puta madre. Venga, emprendedor digital, me pongo delante del ordenador y no sabes lo que tienes que hacer. Y no es que no te concentres, es que realmente no tienes claro lo que tienes que hacer. Ni a qué hora tienes las reuniones. Mucha gente, tío, no tiene ni calendar. En su cabeza, es que esto, bueno, ya son... Eso es carga, ¿eh? Claro, es que parecen ya consejos de productividad, pero son consejos que sirven para la atención. La gente, tío, está pensando a qué hora tengo la reunión, a qué hora no sé qué. No. El cerebro solo tiene que estar para pensar. Y pensar no es almacenar. No tiene que saber a qué hora tienes la reunión. Entonces, 100%, yo haría rutina de arrancar el día y finalizar el día. Que arrancar el día básicamente es, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué 2 o 3 cosas importantes tengo que hacer? Porque eso es la otra. El querer hacer 15 cosas en un día, lo que vas a hacer es, tu cerebro no sabe ni por dónde tirar. Y cuando finaliza el día, decir, oye, ¿qué he conseguido? ¿Cómo lo he conseguido? Eso también te va a ayudar mucho a tu autoconfianza, de ver que lo estás consiguiendo. Y es una gilipollez, pero el ver cómo tachas tareas, dices, hostia, Qué guay. ha sido muy productivo el día. Y eso, tío, el tenerlo claro, tu productividad se dispara. Y tu Total. atención mucho mejor, porque es que sabes en lo que estás. No es, hostia, voy a hacer 15 minutos de esto, me mandan un WhatsApp, me distraigo. No. Oye, tengo 1 hora para escribir el deck publicitario o para escribir lo que sea. Y que estás reventado. O sea, tú te pegas 1 hora haciendo esto de cambiar de pestañas. Sí. Tu WhatsApp, en plan, estás reventado, sientes que has trabajado 8 horas. Sí, total. Entonces, a veces menos es más. A veces 4 cosas importantes con trabajo profundo, estar 1 hora sin distracciones, te va a hacer avanzar mucho más que estar 8 horas de un lado a otro, abriendo un correo electrónico, mandando un correo, mandando una nota de voz, luego gestionando algo de la vida personal. Hay un concepto, Juan, que esto lo aprendimos hace unos años, que es el tema de los mapas mentales. Ya ves. Entonces, por ejemplo, eso que tú acabas de decir de rutina en la mañana, un consejo que probablemente mucha gente no esté al tanto, es que un mapa mental, lo voy a escribir aquí, voy a hacerlo aquí en una hoja para que la gente lo pueda entender, lo enseño a la cámara. La forma que tiene es, por ejemplo, día,
Y aquí vamos a poner personal. Luego vamos a poner profesional. Y aquí vamos a poner tertulia. Colaboraciones. Y en la personal, entrenar. Vale, para la gente que lo esté Y escuchando, Voy a poner básicamente también padres. lo que está dibujando Sergio es un círculo donde pone vida y van saliendo ramitas. En la que una Luego- sería personal, profesional. Espiritual. Ahora está la otra rama que se llama espiritual. Paseo. Meditar. Entonces, claro, mola mucho porque es como tu cabeza está pensando realmente. No sé si se estará enfocando. Mira, a lo mejor en esta que se ve en primer plano sí que se está enfocando mejor. Es tu forma de pensar. Tu cabeza no está pensando en día una lista de 10 elementos Ya. y van mezclándose la temática. Lo que está pensando es en la parte del trabajo que tengo que hacer. Tengo que grabar tertulia con Juan. Tenemos que hablar con Sara de las colaboraciones. Tenemos que organizar el calendario. Tenemos que hacer muchas cosas, la verdad, este último mes. Pero bueno, luego en diciembre tenemos más descanso. En la parte espiritual, hostia, fíjate qué bueno. Si a lo mejor no hubiera puesto el mapa mental, ni siquiera hubiera dedicado espacio a poner que hoy tengo que hacer un paseo, o me vendría bien hacer un paseo, aunque sea a mi rotonda del barrio, y meditar por la noche. Y personal, ¿qué vas a hacer por ti? Es decir, ¿qué cosas, si no hubiera trabajo, o sea, si no existiera trabajo, ¿qué cosas harías en tu día a día? Entrenamiento, clave. Por ejemplo, he puesto padres, porque ahora están mis padres aquí en Andorra. Y podría haber sido, yo que sé, un recado que tienes que hacer. Tengo que ir a hacer la compra. Total. Tengo que ir a comprarle el regalo para mi pareja porque su cumpleaños va a ser en 4 semanas. Entonces tengo que empezar a planear qué es lo que voy a hacer. Hay que ponerlo en algún lado. El mapa mental me parece la hostia. Segunda aplicación del mapa mental que os recomiendo a todos, chicos, chicas, para aprender. O sea, Muy bueno. una locura. Tú coges un documento y tal como lo vas leyendo, es como si dijeras, vale, si tuviera que escribir un mapa mental en el cual, por cierto, cada rama es una palabra, es decir, rama de profesional, rama de tertulia, rama de colaboración, rama de calendario, como que cada temario entero se resume en una palabra y también incluso conceptos, es decir, un concepto, por ejemplo, de pensar a largo plazo o un aprendizaje que he tenido de un libro sobre un estudio que hizo la universidad, pondría a lo mejor estudio universidad y pondría a lo mejor un dibujo visual a un color que representara el concepto de ese estudio. Vale. Al poner dibujos, poner colores y cosas que hagan el mapa mental bonito, te va a permitir que cuando tú pasen 4 días vuelvas a mirar el mapa y digas, hostia, me acuerdo de este estudio que me llamó la atención y ahora viendo el dibujo me acuerdo por qué lo puse. Claro. Entonces es como si lo que vas aprendiendo y cómo tú lo vas entendiendo, a la vez, esto por ejemplo para leer libros, brutal para retener mucha más información, lees algo, vale, esto lo pondría en una rama, no pondría nada de esto de momento porque aún no ha dicho ningún concepto en clave, simplemente ha seguido explicando el anterior, te ayuda a entender cuando está explicando un concepto nuevo, cómo titularías ese concepto, si lo englobarías como un concepto principal o como un concepto más secundario. Total. Me parece la hostia. Sí, sí. De hecho, la mayoría de neurocientíficos nos han explicado que el cerebro almacena la información asociando. Y el tema es que nos han enseñado a memorizar como si fuese eso, vamos, repitiendo. Exacto, como un Entonces, dedo. cuantas más cosas asocies, más probabilidad es de que se quede más tiempo en tu cerebro. Exacto. Por ejemplo, esto te parecerá una gilipollez, pero mi profesora de inglés, que es que encima no me acuerdo ni el nombre de la profesora, pero imagínate, me acuerdo de lo que me explicó. Nos contó cómo diferenciar after y before, que es la típica tontada. ¿Qué es after y qué es before? ¿Sabes? Y nos Madre. dijo, after shave. ¿A que sabes lo que es el after shave? Lo de afeitarse, ¿a que sí? ¿Cuándo se echa eso después de afeitarse? Pues after shave. Tío, es una gilipollez, pero claro, ya asocias el after shave y dices, hostia, tal cual. Aftershave tal cual, ¿eh? Entonces, siempre intentar buscar cosas que asocien. Hostia. Y te va a ayudar muchísimo. Me parece brutal. Porque también te digo una cosa. Si no lo usas, por mucho que memorices, por mucho que te pongas un día a memorizar, si no usas ese concepto, Una locura. se te va a olvidar. Entonces, o buscas cosas que asocien o no vas a tener memoria. ¿Es posible parar el pensamiento desde un punto de vista ya cerebral? Sí es posible, pero es una tarea muy costosa desde un punto de vista energético. Ahí está el primer dilema que ustedes tienen. Tienen varios elementos que tienen que tener en consideración. El primero es cómo funcionan estas redes default. Punto número 1, porque las redes default, cuando uno rumia, por ejemplo, ahí no estamos hablando del mismo escenario de decir, bueno, me quiero concentrar, sino del quiero dejar de pensarse. En el caso de ustedes, no tengo idea de cómo son, si tienen pareja o no, pero si no tienen pareja, están hablando con una chica y la chica les dejó de dar bola. Entonces, ¿cómo dejo de pensar en esa situación? ¿Cómo dejo de rumiar?
Básicamente ahí lo que se ve desde un punto de vista neurocientífico es que estas redes default tienen bucles que hacen que continúe ese nivel de actividad replicándose en el mismo circuito de neuronas que se activan. Entonces eso hace que sea repetitivo el proceso. Ese es un elemento que controlar, o sea, una cosa es saber cómo sucede y otra cosa es decir, bueno, cómo activo los mecanismos de control y cómo logro realmente frenar ese proceso. Pero sí entendemos que hay un circuito específico por el cual yo pienso en algo específico. La mejor manera de entender esto, para quien no sabe cómo funciona, es entenderlo en base a, por ejemplo, los recuerdos que vos tenés. Supongamos que hablamos de estudio y hablamos de performance cognitiva. Estuviste estudiando todo el día algo nuevo, no importa si por interés, por exámenes, por la razón que fuere, y querés transformar esa información que es corto plazo en información de largo plazo. Lo que se ve que sucede durante el sueño es que tenemos un sueño que es el sueño REM. Hay otros sueños que tienen otras funciones más específicas, pero en el sueño REM, una de las cosas que se ve es que tu sueño, no sé si lo vieron, si midieron de alguna manera la calidad del sueño, etcétera, pero deben haber visto que el sueño REM es el que más actividad tiene. Tenemos más actividad en cerebro que en sueño profundo y tenemos más actividad en cerebro que en sueño ligero. Es donde realmente nuestra corteza está actuando y está funcionando. Y una de las cosas que hace es replicar los mismos circuitos que estuvieron activos durante el día y que es uno de los procesos que sabemos que, sobre todo en el sistema límbico y en lóbulo temporal, pueden llegar a afectar a nuestra memoria y a nuestra transformación de esa memoria a largo plazo. Por eso, si querés, el consejo básico que se escuchaba en esto es, bueno, dormí antes de los exámenes, no pases una noche en vela sin dormir estudiando porque necesitas ese proceso de transformación de la memoria a corto plazo a largo plazo. Son muchos trucos cerebrales, si querés, que en realidad existen o derivan de cómo funcionan estas redes. Y cuando pensamos en parar el proceso, en parar el pensamiento que tenemos para dejar de pensar y para poder concentrarnos en algo, tenemos que entender que hay dos o tres elementos que son centrales de cómo funciona nuestro cerebro para entender por qué nos cuesta tanto eso. Lo primero que tenemos que entender es que no estamos hechos para sostener ideas en el tiempo. Estamos hechos para tenerlas en un momento específico. Ustedes saben más de productividad que yo, con lo cual lo tienen clarísimo. Y una de las razones por las cuales eso sucede desde el punto de vista neurocientífico es que nosotros deberíamos asociar esa información a algo que ya tenemos en mente para que sea más fácil de conectar y más fácil de sostener en el tiempo. Entonces, si no hacemos eso, corremos el riesgo de que sostenerlo nos cueste más esfuerzo, desde un punto de vista de cantidad de energía, de cantidad de excitación a nivel cerebral, de qué áreas estamos activando, etc. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener en consideración. El segundo elemento que tendríamos que tener en consideración de parar y evitar las distracciones, si querés, es entender que cada elemento que nosotros tenemos que impide nuestra concentración en esa área específica, tiene mucho que ver con la energía disponible. Entonces, deben haber escuchado que existen nootrópicos, que son sustancias que nos permiten concentrarnos más de alguna manera o mejorar cierta performance. Es verdad. Las famosas setas, ¿no? Y demás. Las setas, melena de león, creatina, cafeína, nicotina. Hay más saludables, menos saludables, pero todas funcionan de alguna manera similar. Lo que hacen la mayoría de estas sustancias o alguna categoría más grande de nootrópicos es funcionar como dadores de energía rápida. O sea, básicamente facilitan que tu cerebro tenga más energía. Pensá en la creatina, que es un dador de un grupo que se llama grupo fosfágeno, que produce ATP de una manera muy rápida. La gente la usa para ir al gimnasio porque también necesitas energía rápida, pero también funciona a nivel cerebral. Y uno de los formatos más interesantes de esto es que esta energía rápida a nivel cerebral permite que vos te concentres. Cada zona, cada activación que vos hagas va a tener un costo, pensarlo de una manera económica si querés. Entonces, hacer un nivel de actividad que sucede en varias partes del cerebro a la vez es más costoso que una que sucede en un área específica. Y hacer un área específica que no es tu tendencia natural, donde vos tenés que forzar el camino, si querés, de las redes neuronales, también es más costoso desde un punto de vista económico para la energía de tu cerebro. Esos dos elementos hacen que algo que vos no haces naturalmente cueste más esfuerzo. El mejor ejemplo de esto, para no pensar en algo que siempre sea estudio, es conducir. Donde si vos no tenés la memoria muscular y la memoria cerebral para hacerlo y no generaste esas redes neuronales nuevas,
conducir es estresante, te agota, estás pensando en muchas cosas a la vez y es muy drenador desde un punto de vista energético. Y si vos lo naturalizás y generaste estas redes, ya te acostumbraste, ya están mielinizadas esas redes para que los impulsos eléctricos sean más rápidos, etc., es mucho menos costoso desde un punto de vista energético. Eso es fácil porque todo el mundo lo experimentó por un lado. Por el otro, hay un tema de distracciones, que tienen que ver con que las distracciones que ustedes tienen o que todos tenemos habitualmente hacen que nos cueste más mantener la concentración porque nos van drenando, nos van llamando la atención para otro lado. Entonces el costo de seguir pensando en esa cosa cuando tenés la distracción es mucho mayor que si no la tuvieras. Ese ejemplo básico que ustedes tienen ahí es, por ejemplo, cuánto tiempo yo tardo en volver a concentrarme una vez que yo perdí la concentración porque me llegó una notificación del celular. Por más que yo no lo agarre y no vaya a revisar el mail que me llegó o el mensaje de WhatsApp que me llegó, ya altera los pasos que iba a hacer esa red neuronal. Entonces, esos son todos elementos que tenemos que tener en consideración. Obviamente querrías, cuando uno dice, bueno, querrías el teléfono en modo no molestar, etcétera, tiene un poco que ver con pensar en ahorrar energía desde un punto de vista técnico y por el otro lado con poder destinar esa energía al área específica que yo quiero mejorar. Pero me parece que a todo esto le falta un elemento importante que tiene que ver con cómo entrenamos nuestras capacidades cognitivas para que ese entrenamiento sea sostenible en el tiempo. Yo doy un ejemplo siempre en conferencias, que es un ejemplo que tiene que ver con juegos de video. No sé si es tan serio, pero funciona igual. Que es usar un nootrópico, por ejemplo, para mantener la concentración y para no estar distrayéndote porque tenés más disponibilidad, etc. Es un poco como la pócima que te mejora las cualidades bastante, pero por un tiempo determinado. Yo creo que la solución, y la solución más en el mundo de hoy con las distracciones de redes sociales, con TikTok, etc., es más un cómo entrenamos nuestras capacidades cognitivas a largo plazo para subir nuestro nivel basal. Que no sea algo temporal. Ese es el punto. ¿Cómo le organizamos la rutina para que pueda concentrarse cuando tienes poco tiempo? Hombre, yo creo que es el mejor factor, tener poco tiempo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Tal cual. Tener poco Ley de tiempo. Parkinson. Sí, tener poco tiempo, te pone las pilas, te da igual donde estés, te concentras, trabajas un montón. Entonces, yo realmente el reto lo veo cómo organizarte cuando tienes mucho tiempo. Ahí es cuando veo el Ponerte reto. algún tipo de límite, ¿no? Rollo, a las 11 me tengo que ir a entrenar, así que antes tengo que sacar esto. Y, tío, muchas veces te diría que el consejo es ponerte más cosas. Ponerte entrenamiento, ponerte que quieres ver a tus padres, sin llegar a sobresaturarte, pero... Puedes hacer más de lo que crees. Claro. Y tu cerebro va a estar en ese mini estrés de que sabe que tiene que espabilar y no vas a hacer la de, bueno, tengo toda la mañana para hacer esto. No. Hostia, que tengo que ir a entrenar, que tengo que ir luego a ver a mis padres y tu cabeza se pone más acelerada y mucho más productivo. Brutal. De hecho, ya a nivel filosófico, te das cuenta de que puedes... O sea, tu vida es como un chicle. O sea, es decir, a más cosas que tú haces en tu semana, sientes que has vivido mucho más. Sí, ese es un tema curioso. Es una basada ese efecto, ¿verdad? Es curioso porque el tiempo se pasa más rápido, pero tu percepción de lo que has vivido en el tiempo, dices, no me creo que eso solo haya sido una semana. Sí, total. Es como diferente, es como, se pasa el tiempo rápido, pero no. Sí. Eso nos pasa cuando semanas de grabación o semanas que tenemos que viajar. Yo me acuerdo también es que nosotros hemos hecho locuras, entre comillas. En 2023 o 2024 fuimos 3 noches a México, que se lo dices a cualquiera. Esto fue en México 2024, ¿no? 2024 No, porque luego fue Málaga. ¿Fue el mismo año? Sí, fuimos en abril y en Málaga a final de año, yo creo. Ah, vale, pues fue el mismo año, 2024. Salimos un lunes y el jueves por la tarde estábamos volviendo a España y es que habíamos llegado a Ciudad de México el lunes por la noche, alguna cosa así. Una noche ahí, luego a Guadalajara, luego volvimos. Ya han tenido tiempo a vomitar, ¿eh? Esta es una historia... Os voy a contar la historia. Esto no va con memoria ni nada más. Esto va con cuidarse el cuerpo. Que nuestro compañero Sergio... Que a la gente le encantan las historias. Total. Llegamos a México, a Ciudad de México. Sergio ya había estado ahí en el reto del céntimo y yo no había estado nunca. Entonces Sergio, pues como buen anfitrión, Joder, te voy a enseñar México, esto, tío. te voy a enseñar lo otro. Pero Condesa te moló, ¿eh? Condesa me flipó. Condesa me flipó, tío. Y el sitio de bocadillos de tus Muy colegas, me lo comería ahora Se llama ahora mismo. Flora Lounge. Floral Lounge. Qué memoria, cabrón. Pero ese sitio, pero si tú pensabas que me dejaron dormir en su habitación. Ya. O sea, ¿cómo te vas a acordar de esa asociación emocional? Claro, entonces Sergio me quería enseñar todo y el tiempo era reducido, entonces tuvimos que adaptarnos. Entonces, cenamos sobre las 7:30 y al lado había un puesto de tacos. Y tú me decías, claro, ¿cómo no vas a probar un taco aquí en México? Están buenísimos. Claro, tío.
Fuimos ahí. Encima el sitio pequeño. Error mío por llevarlo a un sitio donde nunca lo había probado yo antes. Claro, el sitio era pequeño, una cola que te cagas. Pero es que había mucha gente, tío. Eso Nos es estafaron, tío. Aparte nos cobraron Cobraron un precio altísimo. montón. Vale, me como los tacos y ya me empiezan a sentir reventado de la comida. El pico de gallo que yo pensaba que, claro, era el pico de gallo de aquí en España, ardía, me ardía las tripas. Y claro, Sergio, como buen anfitrión, me dice, tienes que conocer a mi amigo que encima hace unas tortitas que te cagas. Unas Buah, crepes". tal cual, es verdad. Un amigo mío que tenía 19 años y ha montado una crepería física, el tío ahí solo montando el negocio y levantándolo. Que eran máquinas, sí, sí. No sé, no, creo que era del Líbano. Qué mentalidad más emprendedora, más de trabajar, qué locura. Muy crack. Y ahí fuimos, Chris se llama. nos metimos la crepe y claro, después de cenar 2 veces y de una crepe que... Crepe de amigo, de negocio de un amigo que nos ha metido de llevaba todo. Este no paraba de hablar a una velocidad que te cagas, yo no me enteraba de nada. Y ya me empiezo a notar raro, digo, oye, verás, me va a dar un jamacuco aquí, me da un jamacuco. Y me fui a dar un paseo y ahí en un arbusto, es que encima eran las 8 y pico, 9, tuve que echar todo. Total, que dio tiempo a todo, dio tiempo a eso, también salíamos a correr, Salimos a correr también. a dar la charla. ¿Te acuerdas corriendo la cantidad de gente que había en México? Sí, En la calle esta de la torre de BBVA, del Hotel Ritz-Carlton, que es la de Chapultepec, no sé cómo se llama esto, bueno, la gente que está en Ciudad de México es ahora la calle principal, la de los edificios grandes. Y pasamos sí, por ahí ese corriendo. Ese fue el primer día que salimos a correr, nada más llegar. Eso es. Que luego volvimos a correr otro día, en Condesa, dando vueltas en el, Ah, vale. en el esto. Sí, pero eso es más chill. Pero el día que fuimos a correr, que tengo un vídeo grabado que estábamos esquivando, metiéndonos Sí. entre los coches. Sí, sí, era una locura. A ver, yo tampoco conocí muy bien Ciudad de México, ¿eh? Yo conocí Condesa, Polanco, puede ser lo que está al lado. Polanco, pero para que ¿tú cuándo fuiste a Polanco? No Sí, me acuerdo. fuimos. ¿Ah, sí? Yo ¿A me qué? acuerdo. Yo me acuerdo, sí, sí. Ah, vale, creo que fuimos rollo, vamos a verlo. Sí, Vimos 3 calles y dijimos, esto no mola. y volvimos. Y volvimos. Sí, tío. Pero bueno, este año tenemos pensado, a lo mejor, hacer una visita. Bueno, a lo mejor no, la gente, yo creo que podríamos hacer una cosa. En este podcast, la gente fiel que sepa buenos invitados de México, lo que podrían hacer es ayudarnos. Seguramente Pero exacto, ayudar es, por favor, si tenéis algo que realmente merece la pena recomendarnos Eso es. de México, voy a decir de Argentina. Que yo sé que muchos sois súper buenos para que os hagamos una entrevista, Eso pero es. la última vez que hicimos eso, lo que pasó es que cogieron 2 o 3 tíos y reventaron el formulario, entrevistándome y pusieron todo ellos mismos. Entonces, si eres de México o conoces grandes personas de México para entrevistar, dejaremos un formulario aquí debajo, ¿vale? Para que lo rellenen y que pongan futuros invitados. Es cuando dice uno, pero si yo soy amigo de Luisito Comunica, pues decirle. O el mega millonario, ¿no? El Carlos Slim. Carlos Slim, le han hecho un podcast, tío. Un pavo. Hostia, vaya locura. Qué locura, chaval. Además, en su oficina, el tío hablando ahí. Buah, qué locura. Estaría genial poder conocerle. Pero bueno, esto ya sabes, hay que pedir, hay que. No, pero y que al final, tío, la comunidad, todas las cabezas pensando en Una a quién locura. podríamos entrevistar, vamos. O sea, lo Locura. siguiente que tenemos que hacer de locura, quien consiga a este invitado, le damos tal recompensa. O eso parece ya una mafia. No, no. Eso se puede hacer ya, eh. En plan, si alguien nos consigue un invitado, pues yo qué sé, conseguir que llegue la propuesta a Rafa Nadal de este nivel, decirle que venga aquí a Andorra, le invitamos a cenar. Y que se quede con nosotros, tiene cama, vamos, seguro. Tiene todo. Joder, sí tiene. Madre mía, sí tiene. Bueno, a lo que íbamos, que nos vamos. Al final, pensamos que tener mucho tiempo es lo mejor. Y ejemplos como estos, tener menos tiempo o apretarte las cosas. Siempre que no metas un estrés crónico y que te... Yo qué sé, por ejemplo, el caso contrario. En mayo de este año nos pasamos de meter trabajo y al final ni piensas bien. Yo me acuerdo que estaban las entrevistas que no podía ni pensar, ni podía ejecutar bien. Porque cuéntales lo que hicimos en mayo. Que metimos charlas. En De mayo Argentina. metimos... Es que era una locura. Hacíamos... Yo Pero ya... espérate, tío, que tengo aquí el Google Calendar. ¿Ves? Organización Google Calendar. Es la que utilizo. Juan sé que usa la de Apple porque le mola más, se cree más guay. No, escucha, bueno, esto lo he explicado muchas veces. Yo uso la de Apple porque uso la aplicación de tareas y la de calendario. Entonces voy arrastrando las tareas en el calendario y sé a qué hora tengo que hacer cada una. Mira, tenemos... Ah, claro, es que tú piensas, ya en mayo, o sea, en abril a finales, tuvimos que montar y desmontar un Airbnb Es que no teníamos estudio ahí. en el Tarter. ¿Te acuerdas que montamos sí, y sí. desmontamos? Íbamos a fuego con el coche, Buah. con un tío que nos llevó nos llevó hasta la estación, que dijimos... porque no da tiempo. Eran las 5 de la tarde y tenemos que estar a las 9 embarcando hacia Dubái. Ah, exactamente. Y a las 5 y cuarto íbamos por la villa principal. Y íbamos con la aplicación del conductor que ponía 2 horas 55 y sabíamos que tardábamos 2 horas 40 porque lo habíamos calculado con el Waze. El tema es que te marcaba la ruta de, Waze. Te marca la ruta sin peaje y con peaje. Sí.
Decimos, perdona, ¿por qué sale eso? Ah, porque es la ruta sin peaje. No, que lo pagamos nosotros, ¿verdad? Hay que llegar, no llegamos si no. Vaya locura, madre. Claro, es que eso, imagínate eso, cómo sube el estrés. Solo ese día de desmontar un estudio, meterlo al coche, dejarlo en el lugar, en casa, pasar por mi casa, coger la maleta, llegar a la estación, volar a Dubái, que no dormimos nada. Mi coche era de broma, tú. Mi coche se pegó un mes entero que estaba todo el rato... Es que encima, es que esto es tremendo. Estaba todo el rato con micrófonos y demás. Claro. El otro día saco una maleta para meter el mono de la moto y demás y me sale un micrófono. Lo tengo en el coche, tú, pero un micrófono de los buenos, encima que cuestan pastizal. Esa época mi coche era un trastero. Estaba todo lleno de micros y material. Es que claro, eso aumenta el estrés. Los tiempos, luego me acuerdo del primer día de Dubái, nuestro amigo, el pobre Adrià, estaba, yo nunca le he visto tan cansado, un ser humano. Dijo que fue el día más duro de su vida. Sí, es una locura. Yo me acuerdo que estábamos ahí en la recepción, yo también estaba sobándome en el sofá. Además, los del hotel que no nos daban la habitación, era una locura. Habíamos llegado al hotel y eran las 7 de la mañana y digo, guau, pues al menos si hemos llegado a las 7 de la mañana al hotel, de empalmada de la noche en el vuelo, al menos ya pues duermo. Yeah. Hasta las 11 de la mañana nos dio en la habitación Sí. y nos meten al desayuno como si tuviéramos hambre. Lo que teníamos era el sueño sin parar. Y los tres durmiendo en la misma cama. En la misma cama, reventados. Vale. Joder, ¿cómo entraron? Eso es fatal. Eso ya lo hemos Es verdad que aprendido. echas la vista atrás y joder, mola, Hombre, claro que te ríes, pero no te acuerdas, tu cabeza lo que no se acuerda es de todas esas noches. Claro, ¿qué pasa? Eso, una vez, como lo de México, está bien. Y te espabilas y tienes foco, tienes atención. Pero la siguiente semana, otra vez. Porque Claro, semana siguiente, Andorra-Madrid, pone aquí. ¿Qué hacemos? Mira, tenemos grabar con 2 podcasts. Ah, claro, aquí montamos el estudio en mi casa. Sí, grabamos 3 podcasts, recogimos rápidamente. bajamos a la notaría. Y yo tenía que estar en Zaragoza. Aquí tengo... Y ya... Sí, claro, era bajar a España para transicionar al vuelo a Argentina. No, pero claro. Transicionar. Pero mientras, el día antes, un evento en Madrid de 1000 personas. Evento en Madrid, aquí lo tengo apuntado. Eso Está fue ahí una puesto, es locura. como un evento más, pero claro, es un evento presencial. Y tengo un plan en Madrid en el que hicimos... fueron, tal cual fue el de Aranjuez, que fueron 900 y pico personas. Joder, chaval. Y de hecho, el otro día, como curiosidad, vino un cardiólogo y nos explicó el tema de la variabilidad cardíaca. Que básicamente, para que una persona lo entienda, la variabilidad es lo coordinado que va tu corazón. ¿No? Más o menos. Sí. No, es la variación entre latidos. Eso es. Es decir, si la tienes muy coordinada, es que tienes mucho estrés porque está como alerta. Eso es. Pum, pum. Y si tienes más variabilidad, la tienes mejor. eso es. Por ejemplo, si tienes por debajo de 40 a 30, es que tienes bastante estrés. Y 60 para arriba, pues es que estás bien. Eso es. Total, que me puse a mirar la media de variabilidad que me sacó el Apple Watch. Y ese mes tengo una bajada. Es decir, tengo que de media igual 55 o 60. Yo de normal tengo 80, ¿sabes? Fíjate, me refiero que el cuerpo lo va Pero es reflejando que esto es todo. normal. Realmente no es mayo, son esas 2 semanas. Esa semana. Imagínate, porque luego tenemos ya Buenos Aires, que estábamos durmiendo bien. Sí. La rutina en Buenos Aires no era exigente. Era un café, primera entrevista. Comer, otra entrevista. Sí. Entrenar o hacer algo después, pero que tampoco nos íbamos de fiesta, me refiero. Ya. Si hubiéramos hecho esas 2 semanas de dormir bien, de no movernos mucho, de no haber hecho el evento presencial, yo creo que no te hubiera pasado eso. Yo creo que tu percepción del viaje a Argentina habría sido totalmente distinta. Ya, pero fue lo de Dubái, Llegas ya todo con tanta prisa. al viaje a Argentina haciéndote la zancadilla tú mismo. Claro, ¿sabes? hemos ido a Dubái a dar una charla, pasar 4 días allí, volar ida y volar vuelta, 6 horas ida y 6 horas vuelta. Evento presencial, montar un setup, desmontarlo, montar otro setup en mi casa, desmontarlo. Aún así, dentro de todas estas cosas que pasan, la solución muchas veces, claro, lo que te viene a la cabeza es trabajar menos. Si eres un emprendedor o empresario, tienes que ver también qué cosas puedes delegar y automatizar. Claro. Es decir, ¿nosotros realmente tenemos que estar montando un setup o llegar y que esté montado? Por ejemplo, las entrevistas. Antes las preparábamos todos nosotros. Nosotros. Ahora hay personas que nos ayudan a preparar las entrevistas, a buscar cosas, y nos hemos dado cuenta que nos estresamos menos y las entrevistas salen mejor. Entonces, también estas cosas son como avisos que te da el cuerpo, te da la vida de decir, oye, chaval, o bajas el ritmo o aprendes como empresario a delegar, a crear equipo, a crear estructura, y eso también es muy interesante para la gente que esté escuchando esto y sea emprendedor. Mira, Juan, es que vamos a seguir porque sí me estoy pasando muy bien haciendo este revisión del mes de mayo, porque es una locura Claro, y aprenderemos. ¿qué pasa? Nosotros miramos el mes de mayo y me dices Argentina y para mí es como Tú si estás- como tú si estás pasado hace de- 2 años. Pero tú eres dentista en mayo, en Valencia. Hostia. Sí, es una locura. Seguimos. Llegamos a Argentina. Claro, en Argentina no es que no se piensa en la gente que llegamos a Airbnb está todo montado. No, No. Por Por un lado, yo tenía que estar ordenando la mesa y mirando la sala y todo cómo vamos a hacer.
y Juan con otro taxi a la zona donde íbamos a alquilar un material de grabación, en la que estaban nuestros grandes amigos Carlos Sala ayudándonos, y ya grabamos el mismo lunes al llegar por la tarde Francis Holloway, pedazo de episodio que luego a la gente le ha encantado. Día siguiente tuvimos Franco Piso, Marcos Apud era experto en biohacking, Franco Piso de comunicación. Día siguiente Jero Arias, Javier Furman. Día siguiente Maestro Norberto, la entrevista más vista del año, y Gabriel Rolón, vaya día. Vaya día, sí. Siguiente entrevista, Doctora Rosa, grabamos 2 entrevistas, que eso la gente no lo sabe. Hay otra más que aún no hemos publicado. Y nos metimos tú y una tertulia. ¿Seguro? Por el tertulia Sergio y Juan. Puede ser, sí. Nos la fumamos. O grabamos con Ander Herrera. Es después. Con Carlos y Ander Herrera. Igual no he fumado la tertulia, ¿eh? La tertulia no decimos, ¿no? Sí. Es normal. Y luego después, con el otro proyecto de Instituto Marca Personal, nos dio por hacer el taller de LinkedIn. Es una locura. Entonces hicimos un taller de LinkedIn. Que tuvimos que promocionarlo, prepararlo, montarlo. Y el 27 fue cuando hicimos el panel. Que yo ese día ya estaba fuera, porque claro, tenía que ver a la novia. Llevaba ya sin verla 3 semanas. Esa es la otra, que queremos ser los mejores novios. Otro proyecto. Increíble, chaval. Sí. Queremos Final de la ser Champions, novios, el 31. empresarios. Bueno, al final es... Increíble. Bueno, ya una semana y media después, otras 10 entrevistas. Eso es. Pero esto es aprender, Locura, tío. Aprender y también Qué ritmo. saber que los planes a largo plazo con cuidado, sobre todo cuando vas muy, muy ajetreado. Por ejemplo, ahora comentabas una charla que te habían ofrecido para en octubre. En octubre del año que viene, tío. Yo que me sé que me está pasando en octubre del año que viene. Hay que tener cuidado con eso y saber decir que no. Y saber dar un foco en lo importante. Porque te lías y acabas haciendo cosas que no tienen sentido. Hay que saber decir que no. Qué importante, ¿eh? Vale, empieza tú. Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Es Bueno, hay que pedirlo. mil formas. Hay que Ya, pero pedirlo. tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores? A ver, yo creo una cosa, Juan, y es... Hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de 1000 temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, 10 le den el botón de segundos. suscribirse. No sé, es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, Vale. pum, que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido. Hacemos No, un es reto. verdad que la gente de audio tiene que hacer más, tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas. Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante. Una toma de decisión, claro. Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados. Por favor. ¿En serio? ¿En serio? Por cierto, Sergio, Cuéntame. tengo una nueva aplicación. Ya sabes que yo soy un friki de estas cosas. ¿Vale? El otro día era domingo, típico domingo por la tarde, que vienes de comer comilona fuerte, no te concentras, el móvil, procrastinas, descargas el Instagram otra vez porque yo lo tenía desinstalado y se te va la olla. Y acabé hablando mal hasta los huevos. Digo, tío, otra vez me ha dominado el móvil. Y me he descargado esta aplicación. No voy a decir nombre de aplicación porque no nos patrocina. Si algún día nos quiere patrocinar, pues encantados. Que O sea, sepan que- es como un móvil analógico, ¿no? Sí, solo 4 tengo cosas. 4 aplicaciones, aquí más, y el resto está bloqueado. No puedo tocar nada más. Pero... Anda. ¿Cómo Claro. que no puedes entrar? Porque dentro de la aplicación tiene una cosa que se llama Locker ¿Vale? y la bloquea, pero que tienes que meter no sé cuántas veces la clave. No es fácil, no es como la típica aplicación. Incomodísimo. Sí, muy incómodo. Por mí, ojalá solo se pudiese hacer esto, pero claro, no pueden como crear otro sistema operativo. Hostia. Y tío, lo gracioso es el montón de veces que saco el móvil, hago así y digo, pues si no puedo hacer nada. Y digo, ¿para qué sacar el móvil? Lo vuelvo a guardar y lo vuelvo a sacar. Digo, tío, estoy reventado. Mi cabeza está reventada. Está acostumbrada a sacar el móvil a ver qué hay. A ver qué tengo por ahí. A ver qué estímulo nuevo. Es que hay una métrica que lo bueno del móvil es que te lo dice, que es cuántas veces has abierto el móvil. Eso es. Por ejemplo, de media diaria, ¿vale? Yo llevo esta semana media de 7 horas al día. Lo único que es verdad que también hay mucho rato de estar con la grabadora de voz y demás. Pero bueno, que no hay excusa. 2 horas y media en WhatsApp. 1 hora en Instagram, 55 minutos en YouTube. Spotify 1 hora, bueno. La cosa, consultas del dispositivo. Esto es una locura, Juan. A ver, ¿dónde puedo ver eso? ¿En ajustes, no era? Era en las horas de consumo diario del móvil, abajo, cuántos minutos pasas por la aplicación y abajo pone consultas del dispositivo. Vale. Claro, fijaros, yo tengo una media, de la semana pasada fue una media de 105 veces al día.
Wow. Yo, a ver la media. WhatsApp 135 de esas. Yo 73, tío. Yo estoy mejor que tú. Tú estás como una chota, tío. Qué pasada, tío. Sí, sí, sí. Claro, y abajo pone, qué guapo, notificaciones. 232 de media al día. No, imagínate la cabeza. WhatsApp 800 notificaciones. Wow, ¿dónde ves eso la media? Baja, sigue bajando. Consulta el siguiente apartado, notificaciones. Ah, claro, yo tengo todas quitadas. Yo solo tengo notificaciones de la aplicación de salud. Y de Wallapop. Qué locura, 105 consultas. En plan, si lo piensas, piensa en 10. 105. Bueno, y si lo divides entre las horas que estás despierto. Como echarte cigarros, Sí, 100%. No, es una locura. Entonces, ¿cómo mejora la atención? Que sí, que la hidratación, que un montón de... Pero, tío, el mayor enemigo lo tenemos delante todo el día, que es el móvil, tío. Yo he probado un montón de cosas y al final yo opto por lo más radical. Cosas como estas que te bloquean todo. Obviamente Instagram desinstalado. Desinstalado, pero que aún así, tío, te metes en el ordenador, lo intentas buscar. Es como que se apodera de ti. Y yo tengo también una caja, que ahora ya se están haciendo más famosas, ahora están más adaptadas a los móviles. Una caja que es así. Creo que la traje una vez a una tertulia también. La Safe Kitchen. La metes ahí, pones el tiempo y eso no hay Dios que lo abra. Entonces está muy guay para la gente que quiere cortar por lo sano. Cuanto más sencillo, mejor. Es decir, si os ponéis a trabajar con una libreta, mucho mejor. Y sobre todo, emprendedores o emprendedoras que es una tarea de pensar, de estrategia, no hace falta un ordenador. No hace falta para nada un ordenador. Una libreta, tú solo, a pensar y ya está. Hemos dicho la de deshidratación, pero no hemos dicho los otros 4 hábitos para mejorar la higiene mental. Eso es. Así que vamos a decirlos. En primer lugar, desactivar notificaciones y redes durante 1 hora al día. Pone 1 hora, pero yo creo que podemos pedir aquí más a la comunidad. Mínimo 2-3 horas pondría yo. Al menos yo diría, incluso si puedes, redes sociales a partir de las 7 de la tarde para adelante, todas bloqueadas. Eso es. Y notificaciones, a no ser que sean cosas importantes, si son de trabajo tampoco. Yo tengo desactivado todas las notificaciones, menos el teléfono. A mí no me llaman mucho, entonces si me llaman es porque es algo urgente, entre comillas. Y el WhatsApp, que esto lo aprendí de David Randulfe, de un vídeo que tiene de productividad, utilizarlo como un email. Lo estoy intentando, no es fácil. Entonces tú te vas metiendo a ciertas horas. Me meto a las 10, me meto a las 11 y cada vez contesto algo, archivo el chat. Contesto una cosa, archivo el chat. Y así no estás todo el rato esperando que llegue el siguiente mensaje, sino que, oye, esto no es mensajería instantánea. Y archivo el chat. Sí, y tienes una opción en Amazon, hay en Amazon. En WhatsApp... Cuando te mandan un mensaje se te desarchiva solo. Correcto, eso es. Hostia. Entonces ves todo limpio. ¿Te hace falta archivarlo cuando has respondido? Si no te metes al móvil, ¿no? Para no verlo... Pendiente. Para no verlo pendiente. Sí, tampoco es lo que más importa aquí, pero bueno, como... El hábito mola, ¿no? El de cada X horas. Eso es. Carlos Galán también hace esto con el modo avión, lo tiene siempre en modo avión, y cuando... Y hace una cosa que es desactiva el modo avión, le entra a los WhatsApp, pone el modo avión y los va contestando. Claro, para evitar respuestas inconstantes. Claro, porque si no te empiezan a volverlas... Es muy buena esta, Sí, muy buena. Bueno, pues este es el primer hábito. Segundo hábito, alimentación rica en omega 3, frutas y verduras. Vamos a ver la explicación de esto, porque obviamente no somos expertos nutricionistas. ¿Por qué? Los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, forman parte estructural de las membranas neuronales y afectan a la fluidez sináptica. Es decir, la forma en la que se conectan esas neuronas. La señalización y la neuroinflamación. Una buena disponibilidad de DHA/EPA se ha asociado con mejor plasticidad sináptica y funciones cognitivas en poblaciones con declive cognitivo. Los antioxidantes, polifenoles, vitamina C y E, polifenoles, no el del vino. Vale, ya, claro. Que la gente se piensa que el vino es sano. Reducen estrés oxidativo e inflamación cerebral. Procesos que perjudican la función neuronal y la memoria a largo plazo. Ensayo aleatorizado. Suplementación con DHA, 900 miligramos al día, que son lo que se encuentran en este tipo de alimentos, mostró mejoras de aprendizajes y memoria en adultos con deterioro cognitivo leve. Revisión metaanálisis reciente que resume efectos modernos. Vale, básicamente, ¿qué podemos hacer en cambios en nuestra rutina? Que aquí es la parte, ¿no? ¿Qué hago con esta información del omega 3, toda esta tontería? Vale, primero, consumo de pescado graso 2-3 veces a la semana, pues una opción. Sardinas, salmón. Luego podemos entrar ya en debates más técnicos, para eso haremos una mesa redonda de nutrición. Pero bueno, en este objetivo, que es mejorar el rendimiento cognitivo, pescado graso 2-3 veces a la semana. Frutos secos, aceite de lino. Si se usa suplementación, preferir preparados con DHA en dosis estudiadas y consultarlo con un profesional. Claro, aquí con la suplementación importante, hay suplementación que es de mala calidad y de buena calidad. Total. ¿Qué significa mala calidad y buena calidad? Principalmente el precio. O sea, un omega 3 de calidad te va a salir caro.
Ya. Tienes que decir, hostia, esto es caro. Si es muy barato el omega 3 es que no es calidad. No. ¿Y por qué se dice esto? Porque luego no vas a absorber, tu cuerpo no va a absorber eso, no va a hacer efecto. Es como si te metieras un placebo. Y después, esto, he puesto pescado grasos, frutos secos y aceite de lino. Bueno, esto es un concepto. Hostia, Después, pues muy buena. Sí, 100%. aparte de eso, la hidratación que hemos comentado antes. Luego hay una muy buena. Bueno, la meditación ya lo hemos hablado. El bajar la frecuencia cerebral. Meditación Yo lo llamaría como un reset cerebral de la frecuencia para bajar las revoluciones. Y luego hay una muy buena que yo recomiendo que a la gente lo haga con alguna dinámica, alguna práctica, algún deporte que le sirva, que es la práctica monotarea, ¿vale? Que hemos escrito así. Que es intentar entrenar al cerebro de tienes que estar solo a una cosa. Porque ahora mismo, lo que hablábamos, tenemos dispositivos que tienen la capacidad de tener 150 pestañas. Pero tenemos un cerebro que no tiene la capacidad de tener 150 pestañas. Entonces estás en todo y nada. De hecho, tío, yo que soy un friki de la tecnología, ya lo sabes, cuando me mudé, me pillé un monitor curva, ¿te acuerdas? Un monitor curva. Digo, esto es la polla, tú. Me caben 3 pantallas. 3 pantallas en una. Claro, pasaron 6-7 meses y dije, pero ¿para qué quiero yo 3 pantallas? Pues si no soy capaz de estar en una concentrado. Y me lo vendí. Y me compré uno de una pantalla y listo. Entonces, esto lo recomiendo porque encima vas a sentir como que haces un reset mental cuando estás con una práctica monotarea. Ponemos ejemplos que a nosotros nos sirven. Por ejemplo, ahora, en escasa 1 hora, nos vamos a ir a jugar a fútbol. Brutal. Es la hostia. Es que no puedes estar en otra cosa. En un partido de fútbol estás a lo que estás. ¿Qué das? Otra cosa que aún es más exagerada son los partidos de pádel. Wow. Porque parecemos monos detrás de la pelota. Y sales de ahí y dices, tío, mi cabeza ha hecho un reset mental. Una locura. Entonces, puedes hacer gancho, puedes hacer piano, lo que sea. Lo que a ti te sirva, que te obliga a tener la cabeza en una sola cosa. A mí, por ejemplo, las actividades manuales me molan. De hecho, ahora tengo que hacer alguna cosa en casa, de cambiar algún cuadro y cosas de estas. Y me fastidia el que venga alguien a montarlo porque digo, tío, es que el rato ese te lo juro que disfruto. Ver las instrucciones, pelearte. Sí, el estar ahí a una sola cosa, no sé qué, no sé cuántas. Y, tío, eso mola mucho. No sé si luego afectará a la hora de poder trabajar, pero sí que haces un reset. De decir, hostia, me he evadido de mis problemas, me he evadido de las cosas y he hecho un reset total. Totalmente, tío. Entonces, para resumirlas, y así ya vamos concluyendo, 5 hábitos para poder mejorar tu higiene mental. En primer lugar, hemos dicho de la meditación y mindfulness. Con 10 minutos de respiraciones profundas es suficiente. 2, hidrátate más. Correcto. Solo un 2% de variación puede afectar a tu rendimiento cognitivo, es decir, deshidratarte un poco. 3, alimentación rica en omega 3, fibra, frutas, etc. 4, desactivar notificaciones y redes sociales al menos durante 1 hora al día. Yo recomiendo que sea más bien de franja, a partir de las 7 de la tarde hasta dormir. Nada de notificaciones y nada de redes sociales. Yo no lo cumplo y quiero cumplirlo. Lo que os digo es lo que deberíamos hacer todos. Y por último, práctica de monotarea. Eso es. Ya como última pregunta es hacks útiles, cortos, no tanto a largo plazo, sino más que puedan implementar la gente que nos escucha ahora para mejorar la concentración. ¿Qué recomendarías? Hemos hablado de la distracción de las notificaciones. Hemos hablado también de esta música, incluso para poder tanto descansar como para poder concentrarte. ¿Qué más cosas has visto o podemos recomendar a la comunidad? Mira, claramente los nootrópicos a corto plazo funcionan. La cafeína de una manera correctamente usada, yo creo que la gente al abusar la cafeína no logra utilizarla de la manera que debería, porque cuando uno la usa constantemente no puede aprovechar el beneficio real de la cafeína. Creo que si uno pudiera deshabituarse a la cafeína, usarla pre-examen, usarla pre-momento de concentración, 3-4 horas antes, es lo ideal. Eso número 1. Número 2, usaría creatina. Hoy se habla mucho de esta dosis grande de creatina de 15, 10, 20 gramos por día. A mí me parece innecesaria. La dosis habitual, para quien no lo conoce, son 5 gramos, con lo cual en muchos casos estás cuatriplicando la dosis. El efecto a nivel de cerebral de rendimiento se nota, ese es el tema. La optimización de calidad de sueño creo que es uno de los factores más importantes para performance cognitiva, sin ningún lugar a duda. Yo duermo muy frío, mi colchón está a 18 grados cuando duermo, que no es para todo el mundo, pero optimiza mucho el sueño profundo. Eso punto número 1. Y punto número 2, creo que va a ser cada vez más importante el estímulo de tanto la capacidad atencional como la capacidad de memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Si no podés dormir la cantidad correcta, una buena siesta de unos 20 minutos antes de lo que tengas que hacer mejora tu performance, mejora tu retención, mejora tu capacidad de atención, etc. Me parece que son todos elementos que nos sirven bastante. Y después el otro, te diría que tiene mucho que ver con la regulación de las luces. Si querés un beneficio extra del hábitat en donde estás trabajando,
porque tanto como tenés los estímulos sonoros de esas ondas binaurales que pueden estimular más actividad cerebral en ciertas partes, los estímulos que regulan tu ciclo circadiano pueden aumentar tu nivel de energía disponible en ciertos momentos del día, sobre todo si estás muy cansado. Tanto como hablamos de calidad del sueño y decir, bueno, bajamos la intensidad de la luz, la ponemos más baja en números de Kelvin, básicamente más cálida, podemos hacer lo opuesto cuando queremos más excitación y más energía. De hecho, mucho formato de regular nuestra excitabilidad, sobre todo en la gente que tiene el problema opuesto y que vive, por ejemplo, en el norte de Suecia y en invierno tiene 4 o 5 horas de sol, lo que hace es lo opuesto, lo que hace es exponerse a luz a propósito para aumentar esa excitabilidad y para controlar ese ciclo circadiano. En este caso, afectaría positivamente la luz más clara, la luz básicamente del espectro diurno lumínico, que son 5600 Kelvin, aumentaría la excitabilidad. Entonces son todas cosas beneficiosas para aumentar tu nivel de energía, sobre todo si estoy expuesto a mucha luz, y con la graduación que nosotros asumimos que tiene durante el día para producir más energía. Sebastián, 1000 millones de gracias porque ha sido una aportación increíble. Ahora ya entendemos mejor por qué nos desconcentramos, por qué somos tan dispersos. Y así que nada, ahora ya nos toca ponerlo en práctica. Bueno, espero que lo puedan poner todos en práctica. La verdad que a mí me sirvió bastante a lo largo del tiempo. Yo, como mensaje final, decir que tenemos más poder del que creemos. Es decir, ¿estamos en un momento lleno de distracciones? Sí. ¿Estamos en un momento difícil de estar ahí con súper concentración? Sí, estoy de acuerdo. Es súper difícil. Yo creo que es el peor momento de la historia. Pero lo bueno es que tenemos la responsabilidad de cerrar el portátil, tirar el móvil a tomar por saco y bloquear tiempos. Al final, creo que con la organización podemos mejorar la memoria y la atención mucho más de lo que pensamos. Totalmente. Pues nada, tío. Oye, ha sido un placer, Juan. Hemos hablado de un tema que yo pensaba que nos iba a costar, pero han salido muchos puntos muy guays. Yo no sé ni cuánto rato ya. También gracias al doctor Rosa por participar en esta conversación y hacerla tan nutritiva. Y gracias a vosotros por estar aquí escuchándonos, por pasar tiempo con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. Nosotros hemos estado muy a gusto teniendo vuestra presencia aquí cerca. Bueno, y por cierto, Sergio, y la audiencia que estáis aquí, que sepáis que si entráis a la newsletter desde este episodio, tenemos un Excel donde monitorear todo tu tiempo. Es un Excel que hicimos porque nosotros estábamos en la misma situación, cuánto tiempo estamos perdiendo, cuántas veces nos desviamos. Entonces, si entras desde este episodio, te lo regalamos. Verás que es un Excel donde vamos a medir el tiempo que estás con el móvil, los microdesvíos que tenemos, las tareas principales. Básicamente, hemos diseñado lo básico, no vas a ver que es nada hecho por la NASA ni nada por el estilo, está hecho por Tengo un Plan, básico y que funcione. Poner tareas sencillas, poner las horas que hemos trabajado, cuánto nos hemos desviado y cómo vamos a mejorar. Luego saldrá como una gráfica, un resumen, es un Excel muy sencillito. Ya sabéis, aquí en la newsletter os lo podéis descargar. Y nada, 1000 millones de gracias a la gente por estar aquí. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima tertulia, chicos. Ya sabéis, seguidnos por todas las redes sociales, por todos lados y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.